Bienvenidos otra semana más a Con las manos en la mesa. Hoy os traigo un juego que ya os prometí hace tiempo cuando vimos, junto con Carlos también, un poquito el anuncio de NAC de cuando se acaban tanto Napoleón como El Oso Despierta. Así que hoy os traemos el cómo se juega ya por fin al Napoleón 1815. Vamos a ver el desarrollo pues, de uno de los mapas, un impulso, para ver efectivamente cómo se desarrolla las batallas, los movimientos y que tengamos unas nociones de cómo se desarrollaría la partida. Y por supuesto, quien lo va a explicar nuevamente sería Carlos, que es uno de los que mejor conoce este juego por estos lares, ya que pertenece, como ya sabéis, a NAC Wargames. Así que Carlos, bienvenido de nuevo al canal. Bienvenido y bien hallado, y como siempre que me llame aquí estaré. Perfecto. Esperemos que os guste el vídeo, que os sirva para comprender cómo se juega a este Napoleón 1815, para que podáis disfrutarlo al máximo. Recordaros también que, como siempre, os podéis suscribir al canal si os gustan los vídeos. Me va a ayudar enormemente a que esto pueda seguir creciendo. También podéis seguirme en las redes sociales Twitter e Instagram, donde voy posteando información adicional a lo que ya veis aquí en los canales. Así pues, no os hacemos perder más el tiempo y vamos con la ficha del juego. Vamos a ver el despliegue en este vídeo del escenario número 1, para hacernos una idea de cómo se juega el juego. Para ello colocaremos las unidades en función nos diga el escenario. Aquí vemos que tendremos los tableros de prusianos e ingleses, que es la alianza, la coalición. Pondremos los cubitos con las unidades, dependiendo de lo que nos indiquen cada uno de los generales, y también, en función de lo que nos diga el escenario, asignaremos también algunos marcadores de fatiga. Tendremos aquí también los marcadores de los franceses, con Napoleón a la cabeza, y también, al igual que con la coalición, colocaremos los diferentes cubitos de unidades y fatigas si también lo indicase el escenario. Luego vemos que tenemos en la disposición del mapa cada uno de los cubos de las unidades de los diferentes ejércitos. Además, dispondremos de los marcadores de puntos y los marcadores de turno, que nos irán determinando la duración de este mapa. Además, veremos también que tenemos cubos de fortificaciones, que nos irán dando unas bonificaciones a lo largo de la partida que luego veremos. Además, tenemos las diferentes banderitas de los diferentes ejércitos, que estos nos permitirán ir robando puntos de victoria a cada uno de los jugadores. Dispondremos aquí de una pequeña leyenda y aquí disponemos de las cartas de invasión, que estas se irán revelando turno a turno. Nos indicarán las cartas que iremos robando cada turno y si hay alguna modificación o penalizaciones para las unidades. Vemos que el mapa está dividido en varias zonas, tenemos zonas boscosas, zonas de llanos y cada una está conectada por caminos con diferentes ciudades por las que nos tendremos que ir moviendo. Cada punto, cada cuadro que vamos viendo en el mapa es un punto de movimiento que tendrá que ir gastando cada una de las unidades. Ahora veremos más en profundidad cómo se va a ir desarrollando la partida. Dispondremos también los mazos de cartas para cada uno de los jugadores. En estas cartas iremos encontrando eventos y puntos con el cual iremos desarrollando las acciones durante la partida. Vamos a ver cómo se desarrollaría la partida. La partida transcurre a lo largo de una serie de turnos, como bien ha dicho Sergio. Las cartas de invasión te determinan pues, que hay que ir a alguna característica para ese turno concreto, ¿no? En primer lugar viene la fase de robo de cartas. La carta de invasión ya te indica exactamente cuántas cartas roba cada bando. Pues en este turno que estamos jugando, en este escenario, indica que el francés obtendrá 3 cartas, las van a colocar boca arriba, para el efecto de explicar el juego. Estos realmente se tendrían ocultos, ¿vale? Y el jugador de la coalición, pues también va a robar 3 cartas.
Una vez que tenemos las cartas en las manos, las cartas veréis que las tienen algunas con el nombre con el fondo en verde, eso significa que se puede jugar en la fase de operaciones. Otras tienen el fondo en azul, que significa que se pueden jugar en la fase de iniciativa. Y también las hay con el fondo del nombre en rojo, que significa que se juegan justo en la fase de robo de cartas. Si algún jugador le hubiera tocado una carta de número rojo, se ejecutaría. Excepto en el caso de que a ambos jugadores le hubiera tocado carta roja, que en tal caso ambas se descartarían sin efecto ninguno. Esas cartas rojas suelen tener algún tipo de actividad referido con el tiempo atmosférico. Entonces te va a plantear pues limitaciones de movimiento, que el turno sea más, y provocará normalmente que el turno sea más corto y con menos posibilidades de atacar y de mover. ¿Bien? No es el caso, por lo tanto, pues nada. Lo siguiente que se determina es la iniciativa. Para ello, cada jugador levantará una carta del mazo. Y veis que aquí hay unos numeritos a la izquierda, arriba, a la izquierda de las cartas. Esto hace efecto de un dado, ¿vale? Entonces cuando se levanta la carta de iniciativa, el jugador que obtenga el número más alto tendrá la iniciativa. En caso de empate la tendrá el francés. Las cartas azules permiten al jugador, antes de que se realice la iniciativa, jugar una carta azul, si se desea, ¿vale? En este caso, el jugador francés pues tiene esta carta que le permite, dice viva el emperador, que le permitiría limpiar de fatiga pues todas las unidades de ejército que estuvieran junto con Napoleón. No es el caso, porque las unidades francesas, como veis aquí en la tablilla, no tienen ninguna fatiga, pues no se va a utilizar. Así que levantaremos una carta para ver cuál es la puntuación para la iniciativa del francés, que es un 3, y levantaremos una carta para ver cuál es la tirada de iniciativa de los aliados, que es un 2. Por lo tanto, los franceses han ganado la iniciativa en este turno. Esto van al descarte de cada uno de sus mazos correspondientes y empieza la fase de operaciones. La fase de operaciones funciona de la siguiente manera. Activa un jugador, activa otro. Activa un jugador, activa otro. Es un vas tú, voy yo. Vas tú, voy yo. Vale, ¿qué se puede hacer cuando se activa una unidad? Pues lo primero que tú tienes que decidir es cuántos bloques quieres mover. Si tú mueves un único bloque, sacarás una carta y esa carta, la puntuación te dirá cuántos serán los espacios que se te permiten mover. Si mueves más de un bloque y decides mover más de un bloque, cada bloque adicional restará un punto al desplazamiento que dé la carta. Entonces, por ejemplo, imaginemos que el francés decide mover desde aquí los 3 bloques. El primer bloque iría gratis y por cada uno de los bloques adicionales restaría 1 a la carta que sacase de movimiento. Si sacáramos, por ejemplo, la carta de valor 4, pues menos 2, moveríamos solamente 2 espacios. Esa es, digamos, la penalización por mover un ejército más grande, por lo tanto una concentración de tropas mayor, que provocaba al fin y al cabo en los caminos de esta época por un embotellamiento que hacía que el ejército fuera más lento desplazándose, ¿vale? Entonces te permite mover un ejército más grande, por lo tanto con más capacidad de combate, pero más lento, ¿vale? Más lento. Hay algunas unidades, pues como por ejemplo esta de aquí, que tienen un muñequito. Si tiene el muñequito significa que si todas las unidades que mueven con esa característica añaden un espacio adicional. Entonces, si esta unidad moviera solo y sacara una carta, por ejemplo, de valor 3, pues como tiene un muñequito, podría mover hasta 4 espacios. En el juego, tú puedes mover lo que tú quieras, pero en todo momento en el que muevas más allá de 3 zonas, empezarás a recibir fatiga. Y las fatigas son estos que se ven aquí, que se colocan debajo justo de cada uno de los ejércitos. Los cubitos representan la cantidad de hombres que tiene a tu disposición. Mientras que la fatiga representa el cansancio de esos hombres, el agotamiento, el hecho de que estás haciendo que realicen un esfuerzo pues mayor para desplazarse, para luchar o lo que sea. Entonces, si ganas puntos de fatiga, significa que estarás menos operativo tu unidad en el futuro o puede llegar el momento en la fase de recuperación de que incluso pierdas cubitos por la acumulación de fatiga. Y esto lo veremos luego en la fase de recuperación de final del turno. Otra cosa que es importante, aquí están todos los cubos boca arriba, para que se vean en el vídeo, pero realmente se juegan con los cubos boca abajo y ocultos. Esto es lo más correcto, aunque el juego permite jugarse boca arriba de iniciación, pero lo correcto y lo que hace que el juego sea divertido es que se jueguen en oculto. Y solo se revelarían en el momento de entrar en donde está el enemigo y comenzar un combate. ¿Y por qué digo entrar y comenzar un combate? Pues porque aunque tú entres en un mismo espacio que está el enemigo, no necesariamente tienes que combatir. Es una decisión que tú tomas, la de atacar o no. O simplemente compartes espacio y lo que representa que están a una cierta distancia corta unos de otros. Los franceses vamos a suponer que deciden mover 2 bloques de estos 3 que están aquí y van a levantar por tanto una carta. La carta que levanta es de valor 3. Como mueven 2 bloques, han dicho que y tienen que decir además cuáles bloques van a mover, que van a ser estos 2 antes de levantar la carta,
pues 3 menos 1, porque el primer bloque recordad que no cuenta, el segundo bloque adicional va restando, 3 menos 1, pues podría mover 2 espacios. Pues bien, va a mover 1 y 2, y van a entrar donde está el enemigo. Y así me va a servir para explicar algunas cositas. Cuando se entra donde está el enemigo, siempre el bloque que está entrando donde está el enemigo gana un punto de fatiga. Por lo tanto, tanto Reiji como Derlong van a coger un punto de fatiga cada uno. Por favor, Sergio, ¿los colocas por ahí? Y una vez que ya han entrado y que han movido, los bloques se van a girar. Por lo tanto, estos bloques no están disponibles para este mismo turno, ya han estado operativos. ¿Cuántas acciones puede jugar cada jugador? Pues mientras tenga bloque operativo, las que desee. También es verdad que puede llegar un momento que dice, ya no quiero mover más y quiero pasar. En tal caso, si pasa, es una decisión, digamos, única e irrevocable. Cuando dices que pasa, pasa y ya no haces más nada para el resto del turno. Tiene unos beneficios, que es aquellas unidades que no hayan movido, pues recuperarían toda la fatiga que tuvieran acumulada. Pero claro, también es verdad que te quedas a expensas de que el contrario pueda realizar movimientos y tú ya hayas dicho que pasas y no puedas reaccionar. Pues bien, una vez que ha movido el jugador de Napoleón, pues ahora va a mover el jugador contrario. Una cosa importante, dije antes que las cartas verdes se pueden jugar durante las operaciones. Aquí arriba a la izquierda veis que tienen unas banderitas. Por ejemplo, estas que son las cartas de la coalición, tiene una banderita de la propia coalición, lo que significa que las cartas son utilizables durante el transcurso de tu propio turno o impulso. Mientras que si tuviera una banderita francesa, pues la jugarías en el turno del rival. Por ejemplo, esta también es una carta que tiene la propia bandera francesa, lo que significa que puede jugarse durante un impulso francés. Pero hay algunas otras cartas como esta que tienen unas espadas, que significa que son cartas que se pueden utilizar exclusivamente en un combate. Lees el texto y si es aplicable, si te viene bien, porque a veces tienen algunas condiciones, pues las puedes aplicar en el combate. Ahora vamos a mover con los ingleses. Los ingleses que están viendo que los franceses se han acercado, deciden no arriesgarse a recibir un ataque de los franceses que haga que se le queden todas las unidades, digamos, usadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que si los franceses, en lugar de no haber atacado como han hecho aquí, hubieran decidido atacar, se hubiera llevado a cabo un combate en el cual, bueno, los ingleses hubieran tenido todos estos bloques, ¿vale? Con toda la aportación de todos estos ejércitos, pero hubiese a la vez hecho que todos estos ejércitos, al haber participado en un combate, se hubiesen dado la vuelta, se hubieran girado. Lo que significa que el contrario hubiera perdido la posibilidad de utilizar esos bloques para movimiento. Esto es muy importante, ¿vale? También es muy importante cuando alguien mueve unos bloques y entra donde están los compañeros. Al mover, se van a dar la vuelta y impedirán que este ya entonces pueda moverse, porque una de las condiciones para que tú puedas mover un bloque es que todos los bloques que estén en esa zona estén operativos, es decir, estén disponibles, no hayan sido usados. Si han recibido un ataque se van a colocar como usados, o si han movido también se van a colocar como usados. Lo que significa que hay que tener una buena visión estratégica de cuándo quieres ir a un sitio o cuándo no. Imaginaros que yo quiero que Ney descanse este turno, pues no habría ningún problema, podría traer aquí tropas y tal. Pero si mi idea era utilizar Ney, lo más razonable es que antes de hacer ese movimiento, pues que mejor mueva Ney, lo traslade allá donde quiera. Por ejemplo, vamos a suponer que quisiera llevarla hasta allí y me hubiera permitido la carta hacerlo. Y posteriormente, pues ya esta ocupación se ocupase. De esta manera, pues permitiría mover Ney. Sin embargo, si lo que hago primero es mover este, como dije, y doy la vuelta, imposibilita a Ney, en este caso, a mover. Vale, ¿cuál es el inconveniente de esto? Que si hago esto de mover aquí, por ejemplo, a continuación vamos a mover el rival y estoy dejando a lo mejor un sitio estratégicamente importante vacío. Todo ya son decisiones que tiene que tomar el jugador sobre cómo quiere actuar, teniendo en cuenta que a la vez se puede él mismo trabar los movimientos futuros. Entonces hay que mirarlo un poco a largo plazo y hay que mirar operacionalmente. Las banderitas que están lo que indican son puntos de victoria, ¿vale? Esas zonas tienen puntos de victoria que además vienen pintados en el mapa. Por ejemplo, este espacio da un punto de victoria, este que está aquí que también da otro punto de victoria, este da 2, ¿vale? Entonces se van cambiando las banderas a medida que se van tomando por parte del rival. Pues vamos a hacer un movimiento con el inglés y veamos, por ejemplo, que el inglés va a mover estos dos bloques y va a levantar una carta. Inglaterra levanta una carta que es de valor 2. 2 menos 1 significa que solamente va a poder mover un único espacio. Pues van a mover aquí, de forma que al mover a este camino van a bloquear que Ney pueda desplazarse por aquí. Si Ney entra aquí se tendrá que parar, porque cuando entra donde está el enemigo te tienes que parar sí o sí. Estos dos bloques quedarán ya activados y no disponibles para el resto del turno. Así se van a ir alternando uno y otro jugador gastando cartas. Y como siempre he comentado, por ejemplo, vamos a mirar estas cartas, marcha forzada. Y como veis, tiene el escudito la propia coalición.
y dice la marcha forzada. Durante tu movimiento, el apilamiento de la coalición recibe un punto de movimiento adicional y como mínimo siempre podrá mover una conexión gracias a este evento. Bien, como he dicho aquí, hemos movido nada más que un puntito. Imaginaros que yo quería haber movido un punto más adicional. Pues con un punto más adicional podría haber entrado aquí y podríamos realizar un combate. Gasto la carta, por lo tanto, la quito de mi mano para el descarte y esto me va a permitir hacer un combate. Lo primero, como han entrado en un espacio donde está el enemigo, tanto Brunswick como Picton cogerán un punto de fatiga cada uno. Recordad que se coge el punto de fatiga cuando entras donde está el enemigo o cuando te activas en un lugar donde ya tienes, digamos, presencia del enemigo. De hecho, Picton y Brunswick, que se activaron desde aquí donde estaba la presencia del enemigo, ganan una fatiga porque se activaron donde está el enemigo y otra fatiga porque entran en un ataque al enemigo. Venga, pues vamos a colocarle a Picton 2 puntos de fatiga, que va a hacer que se coloque ya con 3, y a Brunswick exactamente lo mismo. 2 puntos de fatigas adicionales, que va a hacer que se coloque ya con 4. Y empezamos un combate. ¿Cómo se desarrolla un combate? Lo primero que tiene que decidir cada jugador, primero el atacante y luego el defensor, si van a utilizar cartas de combate. Y podemos usar una única carta de combate. Vamos a mirar la carta que tenía la coalición, que se llama la carta La Línea Roja. Dice el apilamiento defensor de la coalición, por lo tanto, como somos el atacante no va a valer, esta carta no nos es válida. Y la carta de combate del francés dice: escaramuceadores. El apilamiento de la coalición sufre un punto de fatiga de forma inmediata, asignado libremente por el jugador de la coalición. Pues el francés, viendo que se han comido 2 de fatiga por mover desde un espacio de aquí y otros 2 al llegar, dice: yo voy a jugar esta carta. Juega esta carta y obliga al jugador de la coalición a comerse un punto de fatiga. ¿Cuál de los 2 bloques se lo come? El que quiera el jugador de la coalición, que así explica la carta. Entonces el jugador de la coalición, en este caso concreto, va a determinar que se lo va a comer Picton, de forma que ya tiene 4 puntos de fatiga, al igual que Brunswick. La carta irá al descarte y ahora valoraremos cuántas cartas hay en el combate. Una cosa que es importante indicar: esto que está aquí es la mano del jugador de la coalición y esto que está aquí es la mano del jugador francés. Recordad que son manos que están en oculto, pero lo que sí que os quiero decir es que son unos recursos limitados, como veis, ¿vale? El jugador de la coalición ahora mismo le quedan 2 cartas y al jugador francés le quedan otras 2. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que valorar bien cuando se utilizan las cartas, y porque no hay un nuevo robo de cartas hasta el siguiente turno. Y un turno que termina cuando se hayan activado todos los bloques. Entonces hay que saber gestionar un poco en qué momento utilizar las cartas y en cuál no. Pues si vemos Ney, su característica en combate es la siguiente. Si se fijáis aquí, Ney tiene cubitos, solamente 2 cubitos. Lo que significa que si solamente tienes cubitos hasta el tramo del centro, tendrás una carta en combate. Si tuviéramos cubitos que atravesara este cordón que hay aquí en el centro, que es decir, más allá de 4 cubitos, pues entonces tendrías una segunda carta adicional. Y luego hay algunas fichas, bien de líderes o bien de algunos cuerpos de ejército, que también tienen cartas adicionales, simplemente porque viene una fotillo. Por ejemplo, aquí Napoleón pues tiene una foto de que tiene una carta adicional, ¿vale? O por ejemplo, Drow también tiene una foto de una carta adicional con un +1. Entonces son cuerpos que tienen cartas adicionales en el combate. En este caso Ney va a tener una única carta. La suma de Brunswick y Picton. Bueno, pues si vemos Brunswick, también tiene nada más que 2 cubitos, por lo tanto tendrá una carta. Y Picton, que está aquí abajo, tiene 4 cubitos justamente en el límite, por lo tanto solo tiene una carta. En teoría, la coalición tendría 2 cartas y el Napoleón, el Ney, el napoleónico, el francés, tendría una única carta. Ahora bien, ¿qué ocurre con esto? Cuando el enemigo entra mediante un movimiento y a la vez ataca, tiene una penalización de una carta, porque eso es el castigo, digamos, por mover y atacar. Por eso, por ejemplo, aquí antes he movido con los napoleónicos aquí, sin embargo no he atacado, para que en el siguiente turno no tenga esa penalización, sino comenzó un combate ya estando en el sitio. Es como si llegaran y se estuvieran preparando para la batalla que van a ejercitar con posterioridad. Pues vamos a ejecutar este combate. Esto significa que Ney tendrá una carta y la coalición también tendrá una carta. Pues una carta para la coalición y una carta para los franceses. Si hubiera cartas de combate, como hemos dicho, se jugaban al principio y las vamos ahora a revelar. Esta es la carta de daño que hace la coalición. Aquí abajo es donde encontramos los daños que hace. Si se fijáis, aquí hay un emblema de una artillería, de un cañón. Esto implica que en la batalla este es el resultado que se obtiene. En este caso, los símbolos naranjas son puntos de fatiga que gana el contrario. Por lo tanto, la coalición acaba de conseguir que Ney gane 2 puntos de fatiga. Esto lo va a aplicar. Y ahora vamos a ver cuál es el resultado que ha obtenido el francés. Como veis, las cartas se cogen aleatoriamente.
Esto representa pues, un poco también la función que hacen los dados cuando hay una batalla en otros juegos, ¿vale? Pues en este caso Ney ha obtenido que el rival pierde un cubito y además gana una fatiga. Por lo tanto, Picton o Brunswick, que quiera el jugador, va a perder un cubito. En este caso, como Picton tiene 4 cubitos, pues yo voy a decidir que el cubito lo pierda Picton. Y además ganará una fatiga uno de los dos. Pues voy a decidir que gane la fatiga Brunswick. Y ese es el resultado de la batalla. Una vez que se han aplicado las cartas, van al descarte y se determina ahora cuál ha sido el vencedor. Pues el vencedor es aquel que haya matado más cubitos del contrario. En este caso, Ney ha matado un cubito, mientras que a él no le habían matado a ninguno. El vencedor, por tanto, es el bando francés. ¿Qué significa ser el vencedor? Significa que te permite realizar persecuciones de la caballería si tienes más caballerías que el contrario. Así que en este caso, además, cada cubito de diferencia entre los que tenga cada bando serán puntos de victoria que se obtienen. El francés, como ha obtenido un cubito lo sacamos fuera y gana un punto de victoria. Pasamos del 10 a 9. Pierde un punto de victoria porque los napoleónicos van restando y si llega a 0 en algún momento cualquiera de un turno cualquiera o de un impulso, se gana automáticamente. Y si la coalición llega a 20, se gana automáticamente en el instante que llega a 20. Ahora bien, al final de la partida, sí, se determinará quién es el ganador, quien esté más cerca de su valor de victoria. Hay algunos escenarios concretos que te dicen, si Napoleón no llega a 0 durante la partida, pierde. Pero ya esas son ya reglas específicas de cada uno de los escenarios que habrá que leer. Pero por norma general es lo que digo, ¿vale? Al final se determina quién es el vencedor en función de quien esté más cerca de su victoria, ¿vale? En este caso siempre 0 para Napoleón y 20 para la coalición. Si al final del turno nadie ha llegado al 0 o al 20, pues ganará aquel que tenga más puntos de victoria, teniendo en cuenta que en el escenario pues a partir del número 10, pues de 10 para arriba ganará uno y de 10 para abajo gana el otro. El atacante se tiene que retirar por donde vino, se girará como utilizado. Y ahora el napoleónico, si tiene más caballería, que las tiene, porque tiene 2 caballerías, mientras que esta gente tiene 0, pues cogerá una carta adicional para persecución. Cuando se hace una persecución, lo que se aplica exclusivamente son los puntos de fatiga, nunca los puntos que eliminen cubitos. Además, si tienes pintado, como este es el caso, un caballito, significa que sacarás otra carta adicional por persecución. Si queréis de momento va a sacar una carta, aplicará uno de fatiga, y una segunda carta porque tiene el símbolo del caballito, que son 2 puntos de fatiga más. Por lo tanto, estos dos bloques, Picton o Brunswick, se van a comer por la persecución un total de 3 puntos de fatiga adicionales. Que, como veis, puede ser un castigo bastante grande, porque ahora veréis qué ocurre con la fatiga. Bien, pues 3 puntos de fatiga va a hacer que Brunswick coja aquí 1 y que Picton coja 2. De forma que cada uno de ellos, si se fijáis, están pasando en 2 cubitos de fatiga el cordón este que está aquí en medio, que es el cordón de la regla del 4, que le decimos nosotros, porque hay 1, 2, 3, 4 espacios y a partir de aquí está, digamos, la línea divisoria, que es la que te va a dar más cartas en el caso que tenga cubitos. Por ejemplo, este ejército tiene 2 cartas en combate, pero también cuando la fatiga pasa de este nivel te va a dar penalizaciones que ahora veréis. Vamos a suponer que hemos ido activando todos los diferentes bloques, o que el jugador francés dice que pasa, y el jugador prusiano pasa, etcétera, y se van activando todo. Los jugadores que están boca arriba, habiendo pasado, esos ejércitos recuperarían la fatiga. Por ejemplo, fijaros que el prusiano, no ha activado ninguno de los bloques. Toda esta fatiga se retiraría. Se quedaría en su ejército limpio de fatiga. ¿Por qué? Porque a cambio de no mover, lo que hace es que recuperan el cansancio. Sin embargo, los bloques ingleses pues solamente recuperarían la fatiga, estos que están aquí boca arriba, que no se han utilizado, mientras que los que se han usado, que son precisamente los que ahora mismo peligran por la fatiga, pues no la recuperarían. Bien, pues estos recuperarían la fatiga, y todo esto, pues fíjate la cantidad de fatiga que el prusiano, por no mover, va a recuperar en este ejemplo que estamos haciendo. Fijaros que quito toda la fatiga, no un punto de fatiga. Y una vez que se ha determinado cuáles son los bloques que se han movido y cuáles los que no, pasamos a lo que es la fase de recuperación. Una vez que se han quitado la fatiga a todos los que no han movido, miramos si queremos quitarle fatiga a los que han movido. ¿Y cómo se le puede quitar fatiga a los que han movido? Con el uso de las cartas. Este es otro uso que tenemos, las cartas que tenemos en la mano. Podemos aplicar una carta a cada bloque de cada ejército, de cada cuerpo de ejército. Ahora mismo, si se fijáis, aquí si entregamos esta carta, te dice que tache una fatiga, y esta carta también que tache una fatiga. Si quitamos la fatiga a Brunswick, se la podríamos quitar, pero aún así se nos va a quedar en el nivel 5. Sin embargo, con Picton no la vamos a quitar, y se va a quedar con 6 de fatiga. ¿Qué ocurre con esto? Una vez que se ha aplicado la fatiga, a los jugadores tienen que ver si se ha pasado de la regla del 4. Si tienes fatiga más allá del 4, tendrás que quitar un cubito de cada ejército en el que esto ocurre. Por ejemplo, Picton va a perder entonces un cubito, y Brunswick va a perder un cubito.
¿Esto qué significa? Los cubitos, recordad que son puntos de victoria que se lleva el rival. Por lo tanto, esto bajaremos del 9 al 7 para la cueva. Y quitaremos los cubitos. Importante, si en algún momento la fatiga llega automáticamente aquí a la calavera, todo el ejército se elimina y sale del juego y ya no vuelve. Es una eliminación definitiva. Por lo tanto, hay que saber gestionar muy bien la fatiga porque a la larga te va deteriorando poco a poco y hay que intentar siempre ir bajándola por debajo del nivel intermedio de 4. Intentar mantener siempre 4 porque si no vais a ir perdiendo un cubito cada vez. De hecho, ahora mismo Brunswick le queda un único cubo. O se quita esta fatiga mínimo o posteriormente perderá esto y quedará eliminado. Ney, sin embargo, o Reiji o Erlon, como tienen una fatiga nada, no han pasado del cordón del 4, pues no tiene esa penalización de pérdida de cubitos. Entonces esto es muy importante porque al final de cada turno se va a dar la fase de recuperación. Terminaría el turno y empezaremos un siguiente turno. En este juego hemos puesto que tiene 3 turnos nada más. Empezaremos un segundo turno. Eso significaría que todos los cubos vuelven a colocarse disponibles, se giran y empezaría una nueva ronda. En donde de nuevo, lo primero que haríamos sería la fase de robo de cartas. Recordad que esta es la mano de la coalición y esta es la del francés y robarían 3 cartas cada uno. En este escenario, las cartas de invasión no cambian. Este escenario dice que siempre es esta carta de invasión. Pero es muy probable que en muchos escenarios tengas diferentes cartas de invasión que van moviendo. Inicialmente, de hecho, suele aparecer la llamada sin invasión, que te da una norma en donde, por ejemplo, te dice que el francés tiene la iniciativa automáticamente, que a lo mejor la coalición no puede entrar en Francia, etc. Posteriormente, y también te dice cuándo cambia esta carta de sin invasión a la invasión +1. La invasión +1 igualmente trae sus propias reglas y te dice cuándo cambia la invasión +2, invasión +3 e invasión +4, que es la que estamos jugando en el escenario, que es la única carta que se utiliza de este tipo en este escenario. Básicamente en este escenario lo que te dice es que no hay limitaciones de movimiento y que cada jugador roba 3 cartas. Eso es lo que viene a indicar esta carta de invasión. Como Francia ha guardado 2 cartas en la mano y la coalición ha guardado 1, pues ahora recibirán 3 adicionales. Si toca alguna roja, recordad que hay que ejecutarla sí o sí. ¿Hay límite de cartas para tener en la mano? No, no hay límite de cartas para tener en la mano. Los jugadores pueden tener todas las cartas que puedan llegar a acumular. Lo que pasa es que lo suyo y lo habitual es que la gente la vaya utilizando porque son interesantes. Ahora sí que tiene la coalición una carta azul. Igualmente el emperador también tiene una carta azul que ya tenía en el turno anterior. Lo que implica que ahora en la fase de determinar la iniciativa, si quieren, podrían antes de determinar la iniciativa jugar la carta azul. Recordad que las cartas verdes se juegan en las operaciones. Si tienes el símbolo de la bandera propia, la juegas en tu impulso. Si tienes la bandera del contrario, la juegas en el impulso del contrario. Por ejemplo, aquí el francés tenía esta y esta otra que le ha entrado con su propia bandera, lo que significa que la puede jugar en su propio impulso, pero tiene también una carta de reacción con la banderita del contrario, lo que significa que en el impulso del contrario podría jugar esta carta y hacer la acción que ponga en el evento. Básicamente el juego funciona así. Es una y una otra vez, como veis, es muy estratégico. Es muy importante tener en cuenta lo que he comentado antes, que cuando entras donde está el enemigo y combates, anulas los bloques del contrario, y de esa manera puedes intentar a lo mejor hacer un ataque en inferioridad, pero a cambio ganas el beneficio de que impides que el contrario pueda mover ciertas unidades. Y en esto consiste el juego. Simplemente vas levantando cartas y vas aplicando pues los diferentes modificadores. Modificadores que hay, por ejemplo, por movimiento o en el combate. Bueno, aquí en la leyenda lo tenemos, ¿vale? Vamos a ver acá espacios que están como este fortificado. El defensor tiene ventajas en el combate, gana una carta adicional, ¿vale? Cuando se ataca también en zonas verdes pasan 3/4 de lo mismo, o algunas ciudades importantes como esta que están amuralladas. Son cosillas que se van viendo a lo largo del juego y que hace que el juego pues sea interesante. Y una cosa muy importante es que parece fácil mover. Es verdad que depende de una carta del valor que saque la carta, pero la red intrincada algunas veces del camino hace que para llegar de un sitio a otro a lo mejor tengas que dar bastante vueltas, ¿eh? A lo mejor tú dices, bueno, pues yo estoy aquí y quiero llegar hasta aquí. Pues hostia, pues qué raro tonto, hay 1, 2, 3, 4 zonas. Si coges por este lado 1, 2, 3, 4 zonas también. Lo que implica que en un impulso puedes mover 3 y todo lo que sea mover más de 3 te va a implicar comerte fatiga, a apuntarte fatiga a los que están moviendo. Tú ya decides si mueves teniendo una fatiga porque has movido un cuarto espacio. Es más, si movieras un quinto espacio tendrías una segunda fatiga adicional. O simplemente te conformas en mover 3, te giras y en el siguiente turno pues volverás a avanzar. Lo que quiero decir con esto es que hay que saber gestionar muy bien los movimientos
y los combates, porque a veces no está al alcance de cada uno todo lo que quisiera hacer. Os invito a que juguéis. Recordad que se puede jugar a 2 o a 3 jugadores. En el caso de que jueguen a 3 jugadores, yo te diría que es mucho más interesante, porque los 2 jugadores de la coalición no pueden hablar entre ellos, a no ser que Blucher y Wellington se encuentren o en el mismo espacio o adyacentes. Es verdad que hay por ahí una regla casera que utiliza la gente mucho, y es que también se permite que hablen al comienzo de cada turno. Unos minutitos, un par de minutos, y claro, eso crea una incertidumbre en el bando de la coalición muy grande, porque a veces uno está deseando que el compañero venga en auxilio o que haga determinadas cosas y no se permite en el transcurso del turno, los diferentes impulsos, hablar. Y eso hace que mole mucho el juego. Yo le animo a la gente a jugar, es muy divertido jugar, es muy inmersivo el juego, y lo mejor es que como tiene escenarios de diferente amplitud, pues te permite jugar partidas más cortitas. Se juegan en media horita, en 20 minutos, y partidas que se pueden jugar en 2-3 horas.